Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática, nos acompaña en la mañana de hoy. La agenda de trabajo, bienvenido Oscar, yo diría que es extensa, ¿no? Estamos en el centro del huracán, como en el ojo del huracán internacional y también, bueno, todo lo que está pasando en el país y lo que ha ocurrido post 28 de julio, nos coloca en una situación de inestabilidad, por lo menos es la percepción que se tiene. ¿Cómo la observas tú, cómo observan ustedes desde Acción Democrática la situación? Porque no es nada fácil, ¿eh? Yo siento que es el momento de recuperar la política como instrumento de convivencia y de negociación. Indispensable recuperar la política. Creo que aquí no bastaba con ganar una elección, había que construir una solución para el perdedor de esa elección. El costo de perder la elección no puede ser la cárcel o la muerte. Y el que se veía en ese espejo no iba a querer perder la elección. Fíjate que a Edmundo González le ha costado el exilio. Y el hecho de no haber resultado favorecido, por lo menos en los números oficiales. ¿Ustedes creen que Maduro ganó la elección? Eso es lo que dice el CNE, eso es lo que sostiene el TCJ, eso es lo que dice la Fuerza Armada Nacional, y eso es lo que dice la señora del Comando Sur, que dice que la solución en Venezuela es diplomática y no militar. Pero fíjate entonces, si tú te rebelas contra esa realidad que plantea el CNE o que plantea el TCJ, tendrás que tomar una decisión de fuerza en contra de la Fuerza Armada Nacional y ahora en contra del Comando Sur también, que dice que hay una posición. Pero no, te iba a comentar que a propósito de esta ya tradicional Asamblea General de Naciones Unidas, insisten presidentes, inclusive Petro ha sorprendido a muchos al decir que él no puede reconocer si no hay actas. Brasil tiene la misma lectura. Pedro Sánchez, jefe de gobierno de España, la misma lectura. El presidente de la República Dominicana. Entonces, ahí hay un juego extraño y un juego de contradicciones que, bueno, nos va a mantener en un momento de incertidumbre, ¿no? No, yo creo que la posición de Colombia y Brasil ha sido muy importante en el tema de mantenerse como un mecanismo de negociación frente al gobierno del presidente Maduro. Creo que incluso tal vez la de México más cercana aún al presidente Maduro, pero han mantenido un nivel de interlocución y de negociación valioso que hay que intentar mantener y que hay que preservar. Creo que la presencia del presidente Petro y del presidente Lula son muy útiles. Ya no es Duque ni Bolsonaro que están en el vecindario y son mucho más útiles. Fíjate, por ejemplo, la solución de Edmundo González en la embajada de España permitió que se diera el asilo, mientras que los señores que están en una embajada hostil frente al gobierno de Maduro, como la embajada de la Argentina, están bajo asedio, están bajo riesgo, tuvo que tomar el control de la embajada de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que se logra mucho más con el diálogo y es indispensable el diálogo político para reconstruir la situación de los venezolanos. No hacemos nada con ruptura de relaciones con Chile, con Perú, con Dominicana, con Panamá. Los que se terminan sufriendo son los pueblos. El que no puede coger un avión para Panamá es el venezolano de a pie, no Maduro. Maduro coge su avión y se va para Naciones Unidas y lo convocan. En virtud de lo cual las sanciones no obran contra el gobierno, las sanciones obran contra todos los venezolanos. Ahora, ¿por qué responde entonces el gobierno venezolano a ello con suspensión de las rutas aerocomerciales, ahora con Chile, antes con República Dominicana, Panamá y Perú? Porque es un tema de ida y vuelta, el haberle subido... Pero lo que dice, la gente es la que se ve perjudicada. La gente es la que sufre al final, la gente es la que se siente perjudicada. El señor que tiene un familiar en el Perú, tiene un hijo en el Perú que antes podía ir a visitarlo tomando un avión desde Maiquetía a Lima directamente. Ahora tiene que pasar por Cúcuta, por Bogotá, tiene que hacer un periplo para llegar a Lima. Si es tan sencillo como que es muy fácil tomar un avión en Caracas si hubiera una ruta directa. Además, el caso, por ejemplo, de Panamá, que nuestro gran centro de conexiones era Panamá antes, a través de la Copa, que tenía 7 vuelos diarios a toda Venezuela, 4 a Caracas, 1 a Valencia, 1 a Maracaibo, 1 a Barcelona. Entonces, bueno, quedamos prácticamente sin conectividad para el resto de América Latina. Tú ibas a cualquier lugar del mundo a través de Copa. Y bueno, terminamos sufriendo los venezolanos en definitiva. Ahora, ¿cómo trabajar el entendimiento entre todos los factores? Fíjate tú, Petro, a pesar de que su declaración está matizada en esto de que se publiquen las actas, etcétera, etcétera. Además, fue la misma posición nuestra el martes después de las elecciones en el debate de la Asamblea Nacional, en postura que sostuvo nuestro secretario general, el compañero Bernabé Gutiérrez. Nosotros dijimos, es indispensable que el CNE publique las actas mesa por mesa con el resultado electoral. Pero lo que iba a comentarte, Oscar, es que Petro, al margen de ese comentario, dijo, bueno, pero es que los dos factores, o los dos actores políticos, están entrampados. Esa fue la palabra que utilizó. Y es que estamos entrampados. Una
oposición que dice que ganó la elección, pero no es gobierno. Así es. Y un gobierno que está en ejercicio todavía de su mandato. Que no se sabe si ganó la elección. Entonces imagínate la incertidumbre que claro, pero lo que te digo es que no se construyó el acuerdo político para darle garantías al que perdiera la elección. ¿Por qué no se construyó? Pues decían que se decía que había conversaciones. No es verdad, pero es que ahí en eso la oposición radical mintió. Decían que estaban hablando y no estaban hablando con nadie. No se construyó, el sitio era para construir eso, era el acuerdo de Barbados. Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo gano la elección? ¿Me vas a entregar? ¿Qué pasa si yo pierdo la elección? Me voy a poder permanecer en mi país. Pero había una señora que era la jefa de campaña del candidato Edmundo González que decía que el costo de Maduro perder la elección era preso o muerto. Bueno, y si ese era el costo, evidentemente no iban a entregar. Y entonces por eso el resultado electoral que se produce, el que el CNE reconoce y el que el TSJ reconoce, que además es el único que podemos decir los venezolanos que es el resultado oficial. Porque además es el que la Fuerza Armada venezolana dice también que admite como bueno. Y bueno, ya te digo, ahora hasta la señora del Comando Sur dice que aquí no va a haber intervención militar, que aquí lo que hay es una solución diplomática y creo que es lo que hay que construir de aquí al 10 de enero. Aquí recién, la semana pasada, si mal no recuerdo, decía Bernabé Gutiérrez, secretario general de ADE, que hay que pasar la página. ¿Tú eres partidario de esto, pasar la página? Yo creo que hay que pasar la página y hay que empezar a construir una nueva situación entre venezolanos. De nada nos sirve a nosotros que le suban el volumen en Naciones Unidas, que hable el presidente de Panamá, que hable el presidente del Perú, que hable el presidente de Chile, cuando los que estamos aquí adentro estamos padeciendo esto que tenemos. En consecuencia, la solución la tenemos que construir entre nosotros los venezolanos. Bueno, de eso vamos a hablar. Y la única forma es pasando la página. Pero vamos a ver cuál es la sugerencia que tienes para ver cómo se construye, ¿no? Que no es nada sencillo. No es nada sencillo. Bueno, hacemos la pausa, seguimos conversando en retorno con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. Bien, continuamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. De acá hemos planteado cómo construir un nuevo espacio político en medio de esta situación. Cómo, por ejemplo, atraer, si es posible, a esa oposición también que dice haber obtenido un triunfo que no está sino en cuestión y todo lo que ocurre alrededor. Pero, no solamente pero al final, Carlos, si no construye la solución política es un triunfo inútil. Así, si admitiera que fue un triunfo, es un triunfo inútil, porque un triunfo que no cobra es un triunfo que no le sirve a nadie y que deja a la gente el sinsabor de decir, bueno, ¿cómo es que el tipo que ganó las elecciones, al día siguiente de haber ganado las elecciones, se muda por una embajada? Porque el 29 de julio Edmundo González Urrutia estaba en la embajada de los Países Bajos y a los pocos días se mudó para la embajada de España y acordó, porque él le pidió al gobierno de España un asilo. ¿Por qué lo haría? Bueno, lo de Países Bajos primero al otro día. Bueno, ¿tenía alguna información que podía pasar? No solo eso, sino que evidentemente no estaba en disposición de asumir que él había ganado la elección y de ir a pretender cobrar el resultado de la elección. ¿Lo metieron en un lío entonces? Yo creo que este señor, bueno, definitivamente él estaba superado por las circunstancias, además que acuérdate que él fue un candidato por accidente. Él fue el candidato tapa de la MUD cuando no lograron ponerse de acuerdo en decidir un candidato primero, porque esa primaria fue una estafa a la oposición venezolana, porque participaron candidatos que no podían ser candidatos. La señora Machado dice que ganó una primaria en la que su voto se los contó Súmate y en la que no se contó con nadie. Se contó con Carlos Prosperi, que un día antes dijo que renunciaba y el día siguiente dijo que no renunciaba. Ya esa candidatura estaba en situación de minusvalía. En consecuencia, esa estafa de la primaria los obligó a tomar una decisión de urgencia, nombrando un candidato tapa primero, que luego se convirtió en el candidato definitivo porque no lograron ponerse de acuerdo en ningún otro nombre. Fíjate que Manuel Rosales asumó su nombre y lo destruyeron moralmente, lo lapidaron, las redes pagaban artículos de prensa, pagaban influencers en redes para destruir moralmente a Rosales por el solo hecho de haber presentado su nombre. Un ejercicio de fantasía, ¿qué hubiese pasado si Rosales hubiese sido el candidato? Bueno, a lo mejor Rosales hubiera tenido la intención de si haber ganado la elección, haber podido ejercer. Haberse sentado a negociar. A ver, por lo menos sentarse a negociar los mecanismos de transición. Pero es que eso había que hacerlo previamente, Carlos, y lo dijimos nosotros varias veces. Por eso nosotros decíamos que a nosotros sí nos entregaban. ¿Por qué? Porque nosotros les dijimos, bueno, nosotros no los vamos a matar, no los vamos a encarcelar por el hecho de que pierdan la elección. Ahora, ¿tú crees que el gobierno, dentro de este propósito, ha hablado de diálogo, pero no parece haber intención de reunirse, por ejemplo, con los grupos opositores y con la dirigente opositora María Corina Machado? No, pero es que no se está reuniendo con nadie, que es peor. Yo creo que con ustedes tampoco. Con nosotros tampoco. Nosotros dialogamos en la Asamblea Nacional porque nos vemos todos los martes y los jueves, sí, que tenemos sesión. Pero tampoco se ha establecido
una instancia para el diálogo nacional que es indispensable que se establezca lo más pronto posible, no solamente para resolver el tema político, para resolver los problemas de la gente, para hablar del tema eléctrico, para hablar del tema de los servicios públicos, para hablar del tema del agua, que en un estado como el que yo represento, el estado de Nueva Esparta, es una situación terrible. El tema de la situación eléctrica, tenemos apagones de hasta 8, 10 y 15 horas en algunos sectores ya de la propia capital de la ciudad. Caracas también. En la propia capital, que antes los apagones no llegaban a Caracas. Y bueno, nosotros intentamos construir en la Asamblea de 2015 un acuerdo político para que la CAF facilitara unos recursos para el financiamiento para Nueva Esparta. Para Nueva Esparta, Táchira, Mérida y Zulia, que son los estados más graves del país con el tema eléctrico, y no logramos que aquella mayoría de la Asamblea Nacional de 2015 los aprobara porque decía que eso era fortalecer a Maduro. Bueno, Maduro se quedó y la gente se quedó sin luz igual. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a resolver las cosas independientemente de quien esté en Miraflores. Y hay que construir buena voluntad de todos los venezolanos para resolver los problemas. ¿Tú crees que ese pugilato que se desarrolla en este momento en el escenario internacional alrededor del tema Venezuela, el tiempo lo va a ir morigerando, va a irse reduciendo? Eso va a ir desapareciendo. Esto va a pasar la reunión de Naciones Unidas y al día siguiente más nadie se va a acordar. Muchos de ellos hacen ese discurso porque es parte de la política interna. Sánchez, por ejemplo, en el caso de España, responde porque el PP lo ha acorralado con el tema del reconocimiento del Mundo González en el Congreso español. Sí, eso es simbólico. Eso es simbólico, eso es inocuo. Entonces, ¿en qué me afecta a mí como venezolano que estoy en Caracas, o que estoy en Por la Mar, o que estoy en Juan Griego, el hecho de que el Congreso español diga que reconoce a Edmundo González o no lo reconoce? Bueno, como el caso del Senado colombiano y el Congreso Igualito. de Diputados de Colombia que lo reconoce, pero es simbólico. Petro decía, por cierto, bueno, sí, que lo estudiará, pero eso no obliga al Estado colombiano al reconocimiento. Pero además te obliga a volver a incurrir en la ficción que ocurrió con Juan Guaidó. ¿Qué hace el gobierno? ¿Crees que vayan a nombrar un gobierno en el exilio? Yo no creo, además creo que el propio Edmundo González no tiene la personalidad para eso, pero creo además que sería nuevamente incurrir en el mismo error, ya por esa experiencia pasamos. Pero además, ¿qué pasa cuando el gobierno colombiano quiere entregar un deportado o quiere entregar un tipo solicitado? ¿A quién se lo entrega? ¿A Edmundo González en el apartamento de Madrid? ¿O se lo entrega a Maduro en la frontera de Cúcuta? ¿Quién tiene control territorial del Estado? Ese es el primer punto de partida. Es decir, tenemos que hacer realpolitik en función de los hechos que tenemos en Venezuela. Una cosa es lo que uno quisiera. Yo hubiera querido que Luis Eduardo Martínez ganara la elección y a lo mejor yo estaría sentado en el gabinete hoy. Pero bueno, no la ganó y por el hecho de que no la ganó yo no voy a que pegarle candela a Miraflores. Ahora, el tema de las sanciones. Se anunciaron unas sobre 16, pero parece ser que vienen otras. No se sabe si incluso la suspensión de licencias petroleras. Como yo escucho a gente como Leopoldo López desde el barrio de Salamanca de Madrid pidiendo sanciones, pero así es muy sabroso, porque si tú vives en Salamanca de Madrid, en el barrio más caro de la ciudad de Madrid, con toda razón puedes pedir sanciones para los que estamos aquí adentro. Y lo que dicen los voceros del gobierno americano, vienen nuevas sanciones. ¿Qué tipo de sanciones serán? Pero es que además al final el gobierno americano se da un tiro en un pie cuando establece sanciones al tema petrolero, porque se incrementa el costo del petróleo cuando reducen la cantidad de petróleo que sale al mercado. Tú sacas los 300.000 barriles, los 200 y pico mil barriles que está llevando Chevron al mercado norteamericano y va a subir el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Entonces al final los Estados Unidos amenaza con sanciones, pero no va a ejecutar sanciones petroleras. No van a venir más sanciones de carácter económico, de carácter general, porque definitivamente son contraproducentes para ambos. Para ellos porque les sube el precio del petróleo y para nosotros porque desmejora nuestra calidad de vida. Hay menor cantidad de recursos en el mercado, hay menor capacidad de dólares para sostener el cambio, etc. Entonces eso hace que al final esas sanciones las paga la gente. Bueno, vamos a ver. Estaremos pendientes de una nueva conversación, Oscar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa y como siempre al regreso, arte y espectáculos en lo actual.